Tal la Semana Santa Muy bien, gracias a Dios. ¿Y a ustedes cómo me les fue? ¿Cómo o, va este o día de Parranda Santa? tutorías? ¿Cómo? ¿Semana Santa o Parranda Santa? ¿Qué hubo? No. Semana Santa me la pasé en la casa, descansando un rato, colocándonos las pilas puestas para lo que faltaba. Muchachos, ¿cómo me les fue con el taller? Por ahí varios me han escrito. Muy bien, todo lo entregaron. Pues en la siguiente tutoría, la idea es calificarles, darles las notas de lo que va del taller, de los talleres, a estos tres talleres, y digamos resolverlos como para que sepan las respuestas correctas y me quede ahí ya grabado este tema de los talleres. Me di a la tarea de grabarles unas, vengamos acá a mostrar pantalla, ¿listo? Una temática que no me había gustado mucho de de las unidades, entonces la volvimos a grabar, ahí tenemos la hora y 26 minutos, lo que les mencionaba a ustedes que es complicado abordar la temática en su totalidad en los encuentros. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es abordar unas 6 7 diapositivas que son importantes, digamos, para el objetivo de la, de la tutoría. Y una vez terminado, pues ustedes esos minutos y también la continuidad de formación, pues ustedes ya ven la capacitación completa, abordan la temática un poco más a fondo y les permite, digamos, soportar la solución de nuestros talleres, o sea, del taller práctico que les estaré asignando. Normalmente nosotros veíamos en la anterior tutoría, la unidad 2 que era informes en entidades sin ánimo de lucro, y en esto y hacíamos una introducción general de lo que eran los beneficios tributarios que tenían los régimen tributario especial, que sería la unidad 3. No obstante, digamos, ese régimen tributario especial como contadores, pues lo veíamos muy por encima. Entonces dijimos, vamos a abordar el régimen tributario especial desde el contenido pragmático que tienen los estatutos tributarios, ¿sí? Entonces, ¿dónde nosotros podemos ubicar? Yo creo que ustedes ya, ¿qué semestre son? ¿Me recuerdan, muchachos? ¿Qué semestre Sí. cursan? Séptimo, profesor. Séptimo. O sea, ustedes ya están viendo tributaria uno, ¿no? Sí, señor. Ah, bueno, entonces ustedes ya están hablando de Estatuto Tributario Nacional y están hablando de los libros que Yo tiene el no. Estatuto Tributario, ¿no? ¿Qué semestre es el que acabo de contestarme? Entonces estoy en el vivo, pero todavía no estoy dando tributaria. Ok, listo. Entonces, venga, los colocamos en contexto. ¿Listo? El estatuto tributario, pues hay diversos estatutos, digamos, es el mismo estatuto, pero hay diversas librerías que manejan. A mí me gusta mucho el estatuto tributario que maneja nueva legislación, pero digamos, este estatuto que es Counter, el virtual es de acceso público, gratuito, entonces desde aquí vamos a utilizar los ejemplos. El estatuto está compuesto por libros, ¿no? Ustedes ya saben que tenemos el libro preliminar, o sea, las introducciones de las obligaciones, el libro uno impuestos sobre renta y complementarios, libro 2 retención en la fuente, impuestos sobre las ventas, impuestos de timbre, el procedimiento tributario. ¿No? Lo que es procedimiento son sanciones, todo lo correspondiente a notificaciones, obligaciones formales, ejecuciones, entre otras situaciones de régimen sancionatorios que tiene la aduana tributaria, ¿no? Y en el séptimo libro está el gravamen de los movimientos financieros. Nosotros cuando hablamos de régimen tributario especial nos debemos dirigir a el libro uno, Impuestos sobre la renta complementarios, en su título sexto, que es el régimen tributario especial. Entonces, en el régimen tributario especial, desde el artículo 357 del Estatuto
hasta el artículo 364-6 es régimen tributario especial. Obviamente, en el título preliminar de obligaciones tributarias, pues hemos hablado o vamos a visualizar la temática correspondiente a los conceptos prácticos de quienes componen y qué personas no hace parte de dicha obligación. ¿Vale? Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo de esto y vamos a revisarlo. Entonces, eso es como una introducción para que ustedes puedan visualizar desde los estatutos, pues la forma en cómo nosotros dentro de tributaria 1, 2 y 3 vamos a ir evaluando, adquiriendo, digamos, ese conocimiento práctico de las declaraciones, renta persona jurídica, renta persona natural, declaración de retenciones. Tributaria 1 creo que es retefuente IVA y renta persona natural, si no estoy mal, que es lo que los ponen a leer un poco sobre esto y la práctica de la renta. Entonces, digamos, desde acá ustedes pueden ya observar ese contenido. En este caso, nosotros vamos a evaluar en esta tutoría, en la grabación de la tutoría, explicamos artículo por artículo y cómo desde manera práctica se ve plasmado contablemente la aplicación del régimen tributario especial, ¿sí? Que sería título sexto del libro 1. Entonces, volvamos a nuestras diapositivas nuevamente. Vamos aquí, que ya tenemos aquí el lápiz. Entonces, uno de los conceptos que nosotros evaluamos dentro de nuestra tutoría en la unidad número 3 era que si toda entidad sin ánimo de lucro hace parte o tiene beneficios especiales. Anteriormente pasaba que usted ya no lo escucha tanto, pero usted veía que el éxito y distintas entidades nacionales pues consolidaban sus fundaciones, sus corporaciones. ¿Por qué? Porque tributariamente tienen unos beneficios de unos descuentos tributarios. Ahorita les muestro el ejemplo sobre dicho descuento. Pero eso ocurría de que generaba un crecimiento constante en la evasión o en la elusión de algunos datos que permitían, digamos, el control fiscal como tal. Entonces, en ese mismo control fiscal, pues hubo unas modificaciones en el régimen tributario en cómo controlaban los beneficios tributarios para estas entidades sin ánimo de lucro, generando unas modificaciones que afectaron a unas instituciones y a otras pues beneficiaron. Entre esas, digamos, las entidades pequeñas fueron las más afectadas. ¿Por qué? Porque en su mayoría de fundaciones y corporaciones se sostenían por donaciones corporativas, que algunas estaban dando el manejo erróneo correspondiente a estas, pero pues las que de verdad estaban llevando un control correcto, pues se vieron afectadas. Entonces, en conclusión, digamos, en toda esta capacitación vamos a observar que no solo por el hecho de considerarse una entidad sin ánimo de lucro, que es una corporación, una fundación, una asociación, una cooperativa, no solo por ese hecho, pues va a recibir unos beneficios tributarios. Solo ciertas entidades pueden permanecer o ingresar a ese régimen tributario especial. Algunas ingresan directamente, caso cooperativas, que las cooperativas, a diferencia de las corporaciones, que son distintos, una cooperativa ingresa directamente al régimen tributario especial. Y las aduanas tributarias, o sea, en este caso la DIAN, debe de evaluar si esta cooperativa está cumpliendo sus funciones. Si esta no está cumpliendo sus funciones, la DIAN pues decide retirarla del régimen tributario especial. En el caso contrario de las cooperativas y las asociaciones ingresan siendo un régimen ordinario y ellos deben de solicitarle a la DIAN ser parte del régimen tributario especial. Entonces hay dos diferenciaciones. Las cooperativas deben de hacerles auditoría para ver el cumplimiento de estas, pero son régimen tributario especial, y las fundaciones, las corporaciones y las asociaciones, pues antes deben de solicitar ser parte del régimen tributario especial. En el título sexto, digamos, en esos 12 artículos que podemos observar, su principal eje fundamental es que el registro único tributario, como perteneciente al régimen tributario especial,
especial. Por ahí alguien activó el micrófono. Ok. Como pertenecientes al régimen tributario especial, el beneficio en impuesto de renta disminuye de un 35%, que es el régimen ordinario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el excedente, esa utilidad que nos enseñaron en estado de resultados, que a ustedes les dicen ingresos menos costos menos gastos, nos da utilidad, nos da la utilidad, y de la utilidad usted calcula el 35%, y ese 35% pues viene siendo la tasa impositiva, ¿sí? La tasa impositiva del régimen ordinario. Entonces, ¿qué se modifica al ser de régimen tributario especial? Pues que esa tasa impositiva del 35% disminuye a un 20%. O sea, disminuye un 15% de la tasa impositiva del beneficio neto o excedente. Ahorita vamos a ver un ejercicio muy corto de qué es ese beneficio neto y cómo se calcula. ¿Esto qué significa? Inicialmente que no todas las entidades se ubican en el régimen ordinario, pero no todas las entidades tampoco ESALES se ubican en el régimen tributario especial. Ciertas entidades sí reciben un tratamiento especial, y ese tratamiento especial equivale a que su tasa de impuesto, su tasa impositiva de impuesto sobre la renta es del 20% y no es del 35%. Pero ¿quiénes hacen parte de esas entidades sin ánimo de lucro? Entonces aquí aparece un concepto como, por ejemplo, el de contribuyentes del régimen tributario especial, artículo 19. Entonces, en el artículo 19 del Estatuto Tributario, ¿ustedes cómo lo van a visualizar? Artículos, comenzamos a buscar artículo 19 y le damos clic. Entonces, acá mismo en el artículo 19 les dice contribuyentes del régimen tributario especial. Entonces, acá obviamente le tengo resumido para que no leamos la totalidad. En el régimen tributario especial, ¿quiénes son? Todas las asociaciones, fundaciones, corporaciones construidas como entidades sin ánimo de lucro serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios conforme a las normas aplicables a la sociedad nacional. Excepcionalmente podrán solicitar ante la Administración Tributaria de acuerdo al artículo 356 rayados. Esto no lo vamos a visualizar en la tutoría, pero en resumidas cuentas, nosotros como régimen, como asociación, le solicitamos mediante una plataforma web que tiene la DIAN, en donde subimos nuestro nombre, nuestra junta directiva, nuestro gerente, nuestros estados financieros, y le informamos a la DIAN que queremos ser parte del régimen tributario especial. La DIAN tiene 10 días para evaluar quiénes componen los evaluadores, un delegado de Hacienda, un delegado de la DIAN y un delegado de aduanas nacionales, y revisan si esta persona puede ser parte, o esta entidad puede ser parte del régimen tributario especial. Y si no nos aprueba mediante una resolución de aprobación de régimen tributario especial, ellos nos solicitan modificaciones que no cumplimos de esos requisitos que están plasmados en el artículo 356. Entonces, al momento de ellos decirnos, venga, ustedes no cumplen por los estados financieros, porque hay un error de esto, porque no hubo un excedente, nosotros tenemos un mes para generar las modificaciones correspondientes y que nos aprueben ser régimen tributario especial. ¿Quiénes pueden ser régimen tributario especial? Pues los del artículo 19, como lo mencionamos, asociaciones, fundaciones y corporaciones. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que cumplan qué requisitos, que estén legalmente constituidas, que su objeto social sea de interés general. ¿Cuáles son de interés general? Están en el artículo 359, por acá los tenemos. Es que siempre es muy largo, por eso, digamos, no los incluimos, pero son educación, salud, cultura, ciencia, tecnología, actividades de desarrollo, entre otros. Por ejemplo, que cumpla nuestro objetivo social. Entonces, si yo tengo una corporación cultural, ejemplo, la corporación que nosotros tenemos constituida es la Corporación Juvenil Crenti. Entonces, nuestra Corporación Juvenil Crenti es de cultura. Entonces, cuando hablamos de cultura, hay una ley específica de cuáles son los objetos sociales que hacen parte de las corporaciones culturales. Entonces, yo no puedo decir que
en mi objeto social es incentivar el deporte y estoy incluyéndome en mi corporación por el sector cultural, ¿no? Entonces volvemos nuevamente. Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos bajo ninguna modalidad. La calificación de la que trata el artículo no aplica para las entidades enunciadas y determinadas como lo son los no contribuyentes, que son no contribuyentes no declarantes y no contribuyentes declarantes. Eso lo están viendo en Tributaria 1, los que están viendo Tributaria. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de eso. Ni las señaladas en el artículo 19.4. El artículo 19.4, para resumirles, es lo que les mencionaba de las cooperativas. Las cooperativas hacen parte del régimen tributario especial directamente. Ellas son auditadas para el cumplimiento de ese. En el video yo les hago un ejemplo de el tema de las donaciones y cómo se controla las donaciones y el crecimiento porcentual de este. Porque en el artículo 19-4, parágrafo 2, en el parágrafo 2, menciona el tema de que sus excedentes, o sea, cuando existen excedentes, deberán de pagar la tasa impositiva del 20%, pero que ese excedente sale, digamos, la tasa impositiva, o sea, el impuesto. Si yo tengo 100 millones y a mí me cobran el 20% de la tasa impositiva de renta, pues serían 20 millones de pesos. Los 20 millones de pesos salen de el acuerdo educativo que nosotros tenemos. Acuérdense que nosotros en la tutoría 1 mencionábamos que habían unos proyectos. Entonces, el proyecto educativo puede ser que nosotros anualmente invertíamos mediante unos subsidios de 100.000 pesos para los hijos de los asociados. Entonces, esos subsidios, pues entonces dice, no, de ahí es donde va a salir el recurso, porque en el parágrafo 2 es claro que usted debe de financiar, con ese excedente se va a financiar una parte de la educación superior pública. Entonces, en vez de usted gastar 20 millones en el subsidio, pues páguelo en el impuesto de renta y nosotros le giramos ese dinero a las universidades públicas. Ejemplo, para caso de la Universidad de Pamplona, esos aportes representan solo el 0.5% del recurso girado del Estado. Y el artículo 22 y 23 habla de cuáles entidades son no declarantes contribuyentes, perdón, declarantes no contribuyentes y no declarantes. Vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, es importante que ustedes tengan estos conceptos claros porque esto le permite tomar decisiones. Entonces, vámonos por el artículo 22. Entonces, ustedes ya saben que existen unas entidades que son entidades que no son contribuyentes, no declarantes, y entidades que son declarantes, no contribuyentes, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso en español, profe? Que hay unas entidades como, por ejemplo, vámonos primero para esta, como la asociación, o sea, el Consejo Nacional de Contadores Públicos, que hacemos parte. Entonces, el Consejo Nacional es una agremiación, ¿sí? Asociaciones gremiales. Las asociaciones gremiales nosotros no pagamos impuestos. Nosotros no pagamos esa renta de las utilidades porque todo debe ser reinvertido en la misma asociación gremial. Entonces, en vez de pagar ese 20%, nosotros lo que sí hacemos es informarle a la DIAN cuánto ingresó en el año. Entonces, nosotros le presentamos la declaración normalmente, como lo presentan todas las entidades y las empresas, pero nosotros no pagamos impuestos. ¿Por qué? Porque nosotros somos declarantes, pero no contribuyentes. O sea, declaramos, pero no contribuimos. Pero hay otras entidades que ni siquiera tienen la obligación de declarar sus ingresos. Y esas son las que hacen parte del artículo 22. ¿Quiénes hacen parte ahí? La Cruz Roja, las áreas metropolitanas, las corporaciones autónomas regionales, ejemplo, Corponor en el caso del Departamento de Norte de Santander, las juntas de acción comunal, por ahí hay que, pues, digamos, ahorita que están en esas temporadas de acción comunal, pedí hasta videos de gente, de contadores, dizque asesorando a los presidentes que hicieran las declaraciones, que no se les olvidara, cuando el artículo es claro, el artículo 22, que los organismos de acción comunal son entidades que no son contribuyentes, no declarantes, o sea, ellos no necesitan declarar sus ingresos. ¿Listo?
La propiedad horizontal, obviamente es importante recalcar que tienen otro tipo de obligaciones, ¿no? Si hay movimientos, tienen que hacer sus retenciones de fuente, tienen que hacer sus declaraciones de ICA, entre otras situaciones, pero acuérdense que estamos en el título 1, Impuestos sobre la renta, régimen tributario especial, libro 1, título 6, ¿no? No estamos hablando de otras cargas impositivas. Seguimos por acá. Ahora sí. Bueno, acá nosotros seguimos viendo, esto todo lo van a tener la grabación. Ustedes van a poder, digamos, hablar un poquito más o escuchar un poquito más sobre las temáticas y algunos ejemplos de cómo se conforman cada uno de este articulado del Estatuto Tributario. Y vamos para aquí. ¿Qué es el nuevo ejemplo? Acá lo que vamos a hacer es, no me dé, bien, más fácil. Relación entre el artículo 257 y el parágrafo del artículo 357, que es el de determinación del beneficio neto o excedente. Acá es cómo se halla el beneficio neto o el excedente para nosotros calcular cuál va a ser esa tasa impositiva que vamos a multiplicar por el 20% para pagar nuestro impuesto. Entonces, nosotros para poder calcular eso, antes de hablar sobre esta temática del artículo 357, yo en el video les hago un ejemplo de la diferencia, la relación que tenemos con el artículo 257. ¿Sí? ¿Qué significa ese artículo, profe? El artículo 257, a pesar de que lo explico ahí, pues vamos a hacer un resumen, ¿sí? Da lugar a las entidades, empresas privadas, entidades gubernamentales, entre otras, que contribuyen mediante un dinero, que en este sería el concepto de donación, a entidades que hacen parte del artículo 22 y 23, caso Consejo Nacional de Contadores Públicos. Entonces, en este caso, cuando hablamos del 25, son los beneficios que yo les dije desde el principio, que anteriormente existía la Fundación Shakira. Entonces, la Fundación Shakira tenía una ley que decía que por cada 100.000 pesos, por cada 100 pesos que usted donara a la Fundación Shakira, usted podía descontar de sus impuestos 125 pesos. Entonces terminaron, entonces acá aparecía Fundación Luis Díaz. Entonces terminaban generando que Luis Díaz, vamos a hacer el ejemplo acá así rápido, entonces terminaba en ese tiempo, ya no pasa ahorita, que Luis Díaz le donaba a la Fundación Shakira y Shakira le donaba a la Fundación Luis Díaz. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Pues de que se terminaban descontando el 125% de sus impuestos, no contribuían a la DIAN y ese dinero pues indirectamente le llegaba a su equipo de trabajo porque probablemente el gerente de esa fundación fuese el amigo, el primo, el tío, entre otras. Porque también en la capacitación que les menciono, dicen que las entidades pertenecientes al régimen especial no tienen ninguna, o sea, no tienen ninguna barrera para poder contratar a el representante legal, a sus cónyuges o compañeros, entre otras, si este valor que se le paga a la parte gerencial no supera el 30% de los costos anuales. Y que usted puede contratar, ejemplo, con arrendaba la casa del hermano y lo colocaba, el arriendo era de 5 millones y le colocaban 10 millones de arriendo. Eso fue modificado por la ley y ahora dice claramente que usted puede seguir haciendo, puede arrendar la casa suya porque a la hora de la verdad mantenerla, pues es un costo. Usted paga predial, usted paga la luz, el agua, entonces ese arriendo se tiene que dar. Pero tiene que ser siempre alquilado por el valor comercial que se da en el mercado de la zona. Entonces, si hay una casa al lado que la alquilan por 5 millones, ¿usted cómo va a registrar en su cooperativa que usted está pagando 20 millones por ese arriendo? Entonces, desde ahí se hizo una modificación donde dijo, esto ya no va. Entonces, ahora, por cada donación que usted le haga al Consejo de Contadores, por ejemplo, entonces el Consejo de Contadores es este. Tenemos una empresa constructora André Méndez, ¿sí?
Entonces, la constructora André Méndez, nosotros tenemos un equipo de capacitación, unos contadores, yo quiero capacitarlo, entonces hay un evento del Consejo Nacional, el Consejo Nacional le invertimos 1 millón de pesos aquí para que participáramos activamente y apoyáramos el proyecto que ellos están realizando. Entonces, aquí existen los 5 contadores de nosotros. Entonces el consejo me hace un certificado conforme al artículo 257, donde me dice donación por parte de la constructora André Méndez al Consejo Nacional por valor de 1 millón de pesos. ¿Sí? Entonces cuando me salga, cuando yo vaya a declarar renta, entonces la constructora tiene que declarar renta y me sale después de descontar ingresos, costos, gastos, utilidad del periodo y le dice calcule su carga impositiva 35%. Entonces me salió a pagar 1 millón de pesos. Entonces yo tengo que pagar en impuestos 1 millón de pesos. Entonces yo digo, venga, yo tengo un descuento aquí. ¿De cuánto? La ley me está diciendo que es del 25%. Entonces yo calculo el 25% aquí, del millón. Entonces yo a la DIAN no le voy a consignar el millón que tengo que pagarle impuestos, porque para eso tengo el certificado aquí. Entonces yo le pago 750.000 pesos, porque los 250.000 tengo el certificado de donación que me emitió el Consejo Nacional, que hace parte de los declarantes del artículo 23. ¿Listo? Pero hay una modificación de esto, profe, porque usted habla de este si no hace parte del régimen tributario especial, y es que el artículo 357 habla de algunas donaciones y algunos excedentes que son invertidos y que se convierten en excedentes exentos. Entonces, estos excedentes exentos también pueden ser descontados, pero no descontados después del impuesto. Entonces, vamos a ver si por aquí podemos hacer un ejemplo rápidamente. Este es un ejemplo informal, ¿no? 257 y 357. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos que nuestra donación, o sea, acá aparece, no, acá antes de utilidad, impuesto. Entonces, acá calculemos el 1 millón de pesos. Entonces, yo, por ejemplo, acá tengo que pagar, me faltó el por ciento, los 350.000. Pero entonces yo hice una donación de 1 millón de pesos al consejo, entonces yo me descuento ese 25% y yo solo le voy a pagar al Estado los 100.000 pesos. En el caso del artículo 357 que aplica para la contabilidad del régimen tributario especial, es si usted, por ejemplo, eh, vamos a hacer el mismo ejemplo, pero su diferenciación, eh, que acá pueden ser ingresos y los costos, por ejemplo. Entonces, esta donación ya no iría. Entonces, usted realiza una donación de, sí, de esos mismos 300.000 pesos. Pero entonces usted los descuenta es desde esta área, o sea, desde los costos operativos, que son o vienen siendo los costos en centos. Entonces, usted puede descontarlos antes de la utilidad. Entonces, antes de la utilidad, usted puede descontarlos. Entonces, en este caso, sería el 20%. En este caso, ya no sería 1 millón de pesos, sino se descontaría el millón, le descontaría la utilidad. Bueno, en este caso quedaría mejor acá como abajo.
para que se pueda comprender un poquito mejor. Entonces, usted lo que haría es descontar de la utilidad estos costos que vienen siendo exentos. Entonces, la realidad de la utilidad sería los 700.000. Y de los 700.000, ahí sí debería de calcular su 20% de la tasa impositiva. Entonces, esa es la diferenciación. Tiene una relación, no obstante, la relación de la donación es que ustedes cuentan el 25% del cálculo de la tasa impositiva y en el caso de los costos exentos, usted los descuenta de la misma utilidad directa antes del cálculo de la tasa impositiva. Eso yo lo explico un poquito más a fondo en los ejemplos que adjunté, digamos, en la capacitación. Y cerramos con un ejemplo por comparación patrimonial que les va a permitir realizar nuestro taller de entrega. En este ejemplo de comparación patrimonial, nosotros decimos que tenemos una fundación que hace parte del régimen tributario especial. Entonces, ¿qué dice la comparación patrimonial? Y es que la DIAN tiene la capacidad de evaluar que si hoy, bueno, vamos a ver un nombre de mis estudiantes, a ver, a la Matusa, por acá, ¿dónde están mis nombres de mis estudiantes? Si hoy Wendy, entonces en la anterior declaración de renta, ella ya declara renta y el año pasado declaró que solo tuvo ingresos de 20 millones de pesos, de 65 millones, que era la mínima para declarar. Entonces declaró que tuvo ingresos del año de 65 millones. Pero ella este año le prestó la cuenta a la hermana y la hermana era transfiere y transfiere dinero por el Nequi y apareció que ella movió 400 millones de pesos. Entonces le dice el contador que los está asesorando, no, métale que usted tiene un patrimonio, meta o registra que usted hizo esos movimientos porque usted montó un negocio o algo así. Entonces la investigación de comparación patrimonial es que la DIAN evalúa de que si usted un año tuvo 20 millones y el siguiente año aparece con un capital de 180 millones, usted dice, bueno, es que él compró una casa, pues todo el mundo pudo haber adquirido un apartamento, pero bueno, pero listo, hubo un crecimiento de 180 millones. ¿Y por qué en sus ingresos que usted me declaró dice que usted solo ganó 65 millones? Las cuentas no me dan. O sea, es casi el triple de sus ingresos que tuvo en el año. O sea, usted tiene que poderme demostrar de a dónde salió su patrimonio. Entonces, esa misma comparación patrimonial muy informal que les hice de ejemplo, la comparación patrimonial es la manera de vigilancia que tiene la entidad, o sea, que tiene la DIAN para el crecimiento del régimen tributario especial. ¿Por qué? Porque algunas entidades, como saben y conocen que usted puede generar excedentes mediante eh, donaciones exentas, entonces disminuyen sus ingresos que están declarando en la tasa impositiva del 20% con la finalidad de tener o generar mayor utilidad. Entonces, en este caso vamos a colocar un ejemplo muy rápido. Nosotros en el año del 2025 tuvimos ingresos totales de 500 millones de pesos. Y tuvimos unos costos y gastos de 350 millones, que son egresos procedentes. Yo lo hablo muy en la tutoría paso a paso, pero los egresos procedentes son los costos y los gastos que hacen parte de nuestra función social, o sea, que fueron necesarios asumirlos para el objetivo, el cumplimiento del objetivo social que tenía la fundación, la corporación, entre otros. Entonces, cuando hablamos del beneficio neto, como lo mencionábamos en el artículo eh, determinación del beneficio, artículo 357, es que son ingresos menos costos y gastos procedentes. Entonces son ingresos totales menos egresos procedentes, nos da 150 millones. El artículo 357 nos dice en pocas palabras que usted en este año tuvo 150 millones, tiene año 1, vamos a ver año 1, ¿sí? Pero usted puede decirle a la DIAN, venga, DIAN, nosotros nos habíamos prometido como corporación arreglar los baños de la escuela que hace parte del mismo barrio donde nosotros tenemos la corporación. Entonces la DIAN le dice, bueno, regístreme el proyecto y no me pague esa tasa impositiva que me va a pagar y el siguiente año, o sea, en el año 2,
Usted me tiene que demostrar no solo los estados financieros, sino explicarme, mostrarme fotográficamente qué hizo con los 150 millones que no calculó los impuestos. Entonces usted me puede demostrar en qué se gastó 150 millones. Si usted no me los puede demostrar, tiene que pagarme el impuesto de lo que no me pudo demostrar, o sea, el 20% de lo que no me pudo demostrar. Entonces, en este caso, en este ejemplo que estamos viendo, nosotros sí fuimos capaces de gastarnos 40 millones en los programas de la actividad meritoria, o sea, del objetivo social. Pero hay 110 millones que no alcanzamos a cumplir esa condición de excepción. Entonces, esos 110 millones sí deberán de ser, entonces en el siguiente año nos dice la DIAN, 110 millones, págueme el 20%, la tasa impositiva. Entonces nosotros ya sabemos lo que les explicaba con el ejercicio del Excel, que estos 40 millones pueden ser descontados en egresos procedentes y los excedentes gravables son los que van a generar el cálculo de su 20%. Entonces en el siguiente, en la comparación patrimonial, la DIAN comienza a observar en los estados financieros que usted adjuntó para el control anual que ellos hacen y dice que usted tenía un patrimonio líquido de 500 millones en el año 2024, pero para el año 2025 usted tuvo 700 millones de patrimonio. Entonces usted tuvo un incremento de 200 millones, pero acá usted me está diciendo que usted ganó fue 150 millones y que esos 150 millones usted me gastó 40 para hacer el baño de los colegios de el colegio cercano de la fundación, de la corporación. Entonces usted en sí tendría 110 millones de más. O sea, básicamente usted el crecimiento del patrimonio, por muy bien que le vaya, le hubiese crecido 110 millones de pesos de patrimonio. Entonces, ¿qué pasó con esta? ¿Por qué le creció 2 millones, 200 millones si usted solo tuvo ingresos 110 millones? Entonces ahí es donde la DIAN comienza a supervisar el control de esto. Entonces, en este caso, nosotros veíamos que en el artículo 3057 los 40 millones y pues que se calcula el impuesto de renta pagado, que es el 110, los 110 millones por 20%, pues le da los 22 millones, ¿no? Entonces, en el artículo 358-1 nos dice que se resta el valor de los impuestos de renta y complementarios pagados durante el año gravable y con eso usted calcula cuál fue el crecimiento que tuvo en su comparación patrimonial. Entonces, en la tercera página tenemos el ejercicio en donde dice, entonces el valor inicialmente explicable serían los 150 millones menos los 22 millones que nosotros pagamos, tuviésemos 128 millones por mucho del patrimonio. ¿Por qué, profe, está sumando los 40 millones? Porque recuerden que yo tengo todo un año para gastar esos 40, ¿no? La DIAN me dice, usted puede, en el año después me informan que se los gastó. Entonces yo lo pude haber llevado al patrimonio o me los pude haber gastado antes de declarar. El manejo, digamos, en este caso, el ejemplo, lo pude llevar al patrimonio. Pero entonces, a pesar de que yo lo pude haber llevado al patrimonio, igual nos hace un faltante. Nos hace un faltante de 72 millones de pesos para llegar a esos 200 millones de pesos que correspondientes. Espérenme, acá que acá hay como un cálculo mal. Sí, son 72 millones. Este es 128. 128. Sí, que es el mismo número acá, cuando estaba transcribiendo lo transcribimos. Si la entidad no logra justificar esos 72 millones, esa suma se trataría como renta gravable por comparación patrimonial. Entonces la DIAN le dice, venga, si usted no me demuestra dónde salieron esos 72 millones, pasa como la serie esa de Pablo Escobar. Entonces tome sus 20%. Entonces le dice la DIAN, págueme mi 20%, porque usted no pagó el porcentaje de los impuestos que eran, usted me está evadiendo. Y aparte de eso, súmele sanción por corrección, más intereses por no pagarme en los tiempos estipulados. Entonces esos 72 por 20%, nuestra vez,
Esos 14.400.000 se convierten en 18 millones de pesos aproximadamente por haber o no haber declarado dicha esa. Pero en otros casos se puede dar que hubo una donación condicionada, una donación, ejemplo, la gobernación mediante un convenio con esta entidad llegaron a un acuerdo en donde la idea es que mediante la corporación se lleguen a unos lugares donde no puede llegar la misma gobernación. Ustedes saben que en Colombia hay algunos municipios donde el Estado no puede llegar a influir, pero hay algunas donaciones que sí, hay algunas corporaciones que sí están haciendo trabajo en esas zonas. Entonces, mediante la gobernación se hace un convenio con esa corporación va a ser una escuela con esos 72 millones, va a ser, bueno, 2 salones con esos 72 millones, pero la gobernación le exige que usted debe de plasmarlo en su patrimonio, pero tiene una inversión específica, o sea, va a ir específicamente para el siguiente año a hacer esos 2 salones de clase. Entonces, pues nosotros por ende no pagamos ese impuesto porque no es una utilidad, DIAN, porque son esos 72 tienen una línea específica, es una donación que estamos recibiendo por parte de la gobernación para una obra venidera, entonces no lo generamos o no lo plasmamos como una utilidad o un excedente para el Estado. ¿Listo? Ahí ya hablamos del artículo 359 de los objetos sociales, o sea, quienes pueden hacer parte de dicha entidad y especificamos un poquito más a fondo. Y llegamos al taller práctico. ¿Dónde va a estar eso, profe? El taller práctico. Yo les acabo de enviar un link. En ese link que dice diapositiva, ustedes van a conseguir la diapositiva y el link en Word. En todo caso, igual ese mismo Word lo copié en la descripción del taller, ¿no? Pues ustedes ya ingresan los datos y llenan su ejercicio. Acá está el ejercicio explicado y suben el archivo. Ustedes saben que el archivo se carga. ¿Qué buscamos? Les damos la información, ingresos del año, egresos del año, que hubo un contrato de consultoría, que es lo que buscamos en este ejercicio, que ustedes sepan qué hace parte como ingresos exentos, qué no hace parte de esos ingresos exentos dentro del articulado, y le dice, calcule el beneficio neto, explique si la compra de equipos puede tratarse como inversión relacionada, analice si el contrato de consultoría, 10 ejercicios, pero como a mí no me gusta dejarles difícil nada, entonces le coloqué determinación del beneficio neto, cómo usted calcula el beneficio, ajustes por egresos, cómo calcula los ajustes, para que no se vayan a preocupar, digamos que les dejé un ejercicio muy difícil para realizar los impuestos, cómo lo calcula, impuesto a cargos, tarifa de régimen tributario especial, entre otros. ¿Listo? ¿Para cuándo tienen que entregar el trabajo, muchachos? Respóndanme ustedes esa consulta. Día antes de la tutoría, profe. 6 p.m. un día antes de la tutoría, ¿no? Recuerden, 6 p.m. Ya como ustedes saben, la misma metodología todo el semestre. Un día antes de la tutoría, hasta las 6 p.m., tienen plazo para hacer entrega de los talleres. En la siguiente tutoría vamos a resolver los 3 talleres que han entregado con la finalidad de que ustedes tengan o puedan observar, digamos, las respuestas de este y las notas. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? No, profe. Listo, entonces ya con eso me pasó ahorita que estábamos dictando un seminario de renta persona jurídica, nos pasó el miércoles. Nosotros en el consejo hacemos unas formaciones de persona jurídica y me sorprendí porque hay contadores que a la fecha no tienen, digamos, claro los conceptos de artículo 19, 22 y 23. Entonces básicamente con esta unidad la invitación es a dar lectura
tener claridad de esos porque ya ustedes tienen la capacidad en este encuentro, con esta clase, de asesorar a unas instituciones públicas sobre el cumplimiento de la norma. En este caso, todas las fundaciones, corporaciones y organizaciones, en su mayoría, después de la actualización que hubo, eh, la mayoría hoy por hoy son régimen ordinario. ¿Qué significa que es un régimen ordinario? Que pagan 35% de sus impuestos, cuando a la hora de la verdad ellos pudiesen hacer parte del régimen tributario especial y ahorrarse ese 15% de impuestos. Entonces realmente, digamos, si dan lecturas y si se forman un poquito más sobre el libro 1, título 6, pues ustedes ya pueden asesorar a estas fundaciones y corporaciones de cómo acceder a esos beneficios y también cómo o, proporcionar esos descuentos tributarios para empresarios donantes que participen en sus proyectos, ¿no? Pues ya saben que, ejemplo, el empresario que quiera donar, entonces venga, si usted está acostumbrado a donarle a X o Y fundación, pues donen a la de nosotros y nosotros la hacemos certificado porque nosotros hacemos parte del régimen tributario especial y podemos descontarle el 25% de sus impuestos. ¿Listo? ¿Cómo usted hace parte de corporación? No, es que yo, la verdad, nosotros no hacemos esos descuentos porque nunca presentamos los papeles ante la DIAN. A venga, yo le asesoro en cómo generar esos papeleos para poder presentarse al régimen tributario especial y en menos de un mes yo ya le tengo la aprobación. Usted ya sabe que la DIAN tiene por fecha máxima 10 días para aceptarle como régimen tributario especial y si no, le da un mes para que usted resuelva los problemas. Entonces usted se presenta, la DIAN le dice, hay un error aquí y tiene otros 20 días más para que le quede bien a su cliente modificándole lo que la DIAN le haya dicho que quedó erróneo. Entonces, no siendo más muchachos, esto es todo por este encuentro. Espero que me les vaya muy bien, que vean las tutorías, que se especialicen en las temáticas de contabilidad especial. La contabilidad especial tiene un sinfín de temáticas. Estamos intentando abordarlas las más importantes, pero no obstante hay un sinfín de contabilidades especiales que han surgido, ¿no? Ejemplo, la contabilidad ambiental hoy ha tomado mucha fuerza y en su mayoría, digamos, no aplica o no se aplica en las instituciones, pero que en los últimos años, digamos, comenzaron a invertir bastante en esa y que son funciones, digamos, del contador especializarse en alguna de estas áreas y que hay un mercado muy amplio. No siendo más muchachos, que me les termine de ir bien en estas Profe, tutorías y nos vamos en el siguiente encuentro. ¿Sí, Ailen? profe, disculpe, es que estoy acá en el trabajo y no sé qué dijo sobre el taller que envió, a cuándo es o cómo. ¿Quién me le puede responder y me apoya ahí con Ailen? ¿Para cuándo es? Para un día antes de la siguiente tutoría que tenemos. Un día Muchas antes de gracias. la siguiente tutoría, Ailen. Recuerden Antes que de las siempre es 6 la de la misma tarde. metodología. Antes de las 6 de la tarde, como lo dijo Jesús. ¿Listo? No siendo más muchachos, que tengan un maravilloso día, que les termine de ir bien en este sábado maravilloso y nos vemos en la siguiente tutoría, o sea, en 15 días. Muchas Listo, gracias. profesor. Bendiciones.